humildad y respeto. Antes de empezar este tiempo, me gustaría dejar en esta mañana en manos del Señor todo lo que vayamos y esté preparado, tanto en el tema de la exposición de la palabra, en el tema de la alabanza, y sobre todo que abran cada uno de nuestros corazones y nuestras mentes y podamos recibir el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Hermano José, que si nos puede dirigir en oración. ¿Tenemos el micro por ahí? ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana queremos, bendito Dios, ponernos a tus pies, Padre Santo, para rendirte adoración, Padre mío. Muchísimas gracias, Padre, porque nos permite estar en tu casa, nos permite estar con bien, con salud, bendito Dios. Padre mío, queremos en esta mañana que apartes todo lo que estorbe, bendito Dios, en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, todo lo que impida llegar a tu presencia, bendito Dios, con acción de alabanza, con acción de adoración, bendito Dios. Y pedimos, Padre, bendito Dios, que tu Espíritu Santo pues redarguya nuestros corazones en esta mañana, bendito Dios, que unjas a tu siervo, bendito Dios, que trae tu palabra, que guíes a nuestro hermano que preside el culto, bendito Dios, y que nos ayudes, bendito Dios, a entender que este día pues es para tu adoración, Padre. Recibe la honra y la gloria de tu pueblo, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, muchas gracias. Podemos pasar, los hermanos que están al fondo. Bien, antes de empezar y pasar a los anuncios, que son unos anuncios un poquito largos de esta mañana, quería dar la bienvenida a una familia que nos está visitando en esta mañana. Sean bienvenidos, siéntanse como en casa. Y también creo que nos visitan por primera vez. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Sí? ¿La primera? Vale, pues igual siéntanse bienvenidos, siéntanse como en su casa. No sé si Alicia nos puede presentar a la familia, ¿sí? Buenos días, mi nombre es Amaris, ¿Sí? somos colombianos, somos nuevas también aquí en Colmenar, venimos de Sevilla y pues queremos integrarnos a la iglesia, buscando la iglesia y pues ya asistíamos a una iglesia cristiana en Sevilla y encontramos esta y gracias. Bueno, siéntanse como en casa y sean bienvenidas, y sobre todo los demás hermanos no se olviden de saludar y conocer un poco más a los hermanos. Sean bienvenidas. Alicia, ¿nos puede presentar? Aquí tenemos a Shaila, que es nuestra enfermera en los campamentos, así que si a alguien le pasa algo hoy, podéis todos venir por aquí, pasar por aquí, que es una maravilla. Y ha venido a visitarnos con su familia, con Josué, con Iker y con Amy, y que bien, también los conocemos bien porque son campistas, y a Josué también hemos tenido la ocasión de compartir algunos momentos con él y son un encanto. Así que no perdáis la oportunidad de saludarles. Y aprovecho para invitar a los campamentos y que vais a ver que estáis en buenísimas manos con Shaila. Sean bienvenidos, siéntanse como en su casa. No está de guardería por Alicia, ¿no? Es invitada esta mañana. Siéntanse como en casa, sean bienvenidos, y igual no se olviden de saludarles y conocerles un poco más al final del culto. Bien, dicho esto, tenemos muchos anuncios esta mañana, por lo cual vamos a pasar a los anuncios. Uno de los cuales, y el más inmediato, es que en esta tarde, ¿sí? En esta tarde tenemos el retiro, por lo cual ya se ha venido informando desde hace mucho tiempo todo lo que en sí tenemos preparado, pero de todas formas tenemos hoy el último anuncio que nos va a dar Carlos con respecto al retiro. Sí, solo deciros que, bueno, pues tenemos el retiro de iglesia esta tarde, ya está todo atado y más que atado. Creo que es el primer año que llegamos al día del retiro y he dejado los agobios todos ayer por la tarde. Así que hoy más o menos, porque sé que todavía me quedará alguno, pero bueno, hemos quedado esta tarde a las 7, aunque otra vez se ha anunciado a las 7:30, pero hemos quedado a las 7 porque hay que hacer también el reparto de las plazas de los coches. Hay unos cuantos que no tienen coches y otros que tienen coches y no tienen gente, entonces pues he juntado la gente que no tiene coche con los que tienen coches y no tiene gente y demás,
para llegar allí pues sobre las 7:30, 8 menos cuarto. Hay algunos que irán por su cuenta porque tienen los coches llenos, y la cena será a las 9. Va a ser un retiro, creo que muy bueno, con un tema que creo que os va a gustar mucho, ¿no? Muchísimo, porque es un tema que tiene que ver con la Iglesia, los jóvenes, nuestros hijos y la generación que viene por detrás. Así que, pues eso, hoy empezamos hasta el 2 de mayo, hasta el martes. Bien, muchas gracias, Carlos. Sobre todo no se olviden las personas que no hayan todavía previsto cómo acercarse al campamento o no hayan todavía comunicado a Carlos, recordar a las 7 aquí, y sobre todo para un poco la organización, el tema del transporte. Y igualmente yo creo que los que les sobren y tengan plazas disponibles, me imagino que habrán contado con Carlos, y si no es así, pues comentarle a Carlos y saber sobre todo que nadie se quede aquí, ¿verdad? Que no sea por sitio que haya. Bien, dicho esto, pasamos al siguiente anuncio. El día 20 a las 6 tenemos la reunión de mujeres en Colmenar. Como saben, la encargada de apuntar para esta reunión en Manzanares es Eli, y aquí Rocío. Las mujeres que estén y tengan pensado pues estar en esta reunión, no se olviden, el día 20 a las 6 de la tarde. Siguiente anuncio, tenemos las Olimpiadas. Sí, como hemos venido anunciando y comentando, pues este año participaremos dentro de las Olimpiadas. La semana pasada tuvimos la oportunidad de poder tener el primer ensayo con todos los niños que están apuntados, y sobre todo pues de cara a estas Olimpiadas, como saben, estamos reuniéndonos para un poco ir en forma, aunque están en forma los chicos, pero el objetivo es traernos alguna medalla, ¿vale? Con respecto a esto vamos a dar un poco más de información. Tiene esta mañana nuestra hermana Alicia. Nada, lo primero que el entrenamiento del otro día, la verdad es que fue bastante bien. Ya hemos seleccionado los atletas que van a participar en cada prueba, y como dice Milton, están todos bastante en forma. Así que los entrenamientos nos van a venir fenomenal para, pues eso, para acabar de ponernos a tono. Este domingo, hoy, no hay entrenamiento porque nos vamos al retiro, pero el domingo que viene, que creo, si no me equivoco, que es 7 de mayo, volvemos a la carga. Nos vemos a las 5:30 en el Polideportivo Juan Antonio Samaranch para seguir entrenando. Y recordad, bueno, hay 26 apuntados. El plazo para hacer el pago ya ha pasado, pero si alguno todavía o alguna todavía se quisiera apuntar, estáis a tiempo. Es desde los 3, 4 años hasta los 18 este año. Y nada, que os animamos a todos a participar, porque cuando hemos ido hace ya unos 2 o 3 años por la pandemia, que no hemos podido seguir yendo, lo pasamos fenomenal y nos trajimos alguna medalla. Así que este año la esperanza es la misma, ¿no? Pasarlo fenomenal y a ver si nos llevamos alguna medalla de regalo. Muchas gracias, hermana. Sobre todo recalcar a aquellas personas que no hayan podido apuntar a sus hijos, pues todavía están a tiempo. Hablar con Alicia, o si tienen algún familiar o algo que quiera participar, pues un poquito hablar con Alicia, y que sobre todo es eso, ¿no? De que los chicos puedan disfrutar, pasar un tiempo maravilloso, y sobre todo haciendo ejercicio, conociendo a otra gente, y un día familiar también donde podemos disfrutar todos. Bien, dicho esto, pues pasamos a las actividades dentro de la iglesia. Como saben, estamos de puente, los que pueden, y los que no pueden pues también libran el lunes, pero el martes, como saben, tenemos el culto de oración, pero como estamos de retiro, se cambiará el miércoles, ¿verdad? Miércoles 8:30, y esta vez se va a realizar a la vez tanto en Manzanares y en Colmenar el culto. Como saben, normalmente lo hacemos el martes, pero debido a este día festivo pues se cambia al día miércoles, que sería el miércoles a las 8:30 el culto de oración.
Siguiente anuncio, como saben tenemos el estudio por Zoom, normalmente se envía el vídeo que se graban los martes y se comparte con el resto de hermanos el día jueves a las 8:30, pero en este caso al ser el día festivo y haberlo cambiado al miércoles del estudio, va a haber un estudio por parte de Galo que será diferente al del miércoles, por lo cual los hermanos que se vayan a conectar al jueves a las 8:30, no se olviden que habrá un estudio que será por parte de Galo, que lo realizará. El siguiente anuncio, el jueves 5:30, tenemos el Club El Buen Pastor en Manzanares, luego el viernes 5:30, el Club El Buen Pastor aquí en Colmenar. Luego el sábado a las 6:30 tenemos el culto de oración que lo realiza nuestro hermano Nico, y sobre todo esto es para los hermanos que son muy madrugadores y sobre todo también que se preocupan por las actividades y las cosas que hay dentro de la iglesia, ¿verdad? Que pueden orar por cada una de estas situaciones que hay, ¿verdad? Y luego tenemos el culto. En Manzanares la escuela dominical empieza a las 11, el culto a las 12 de la mañana, y aquí, como saben, nuestro horario es la escuela dominical a las 10 y el culto empezamos a las 11. Tenemos de cumpleaños a Araceli, que está en Londres. No se olviden de felicitarle o por el grupo o por privado a los padres, o si tienen el número de ella, pues no se olviden de felicitarle. Luego tenemos una cumpleañera que no sé dónde está, que está aquí, pensaba que no había venido. Pues muchas felicidades, la verdad que es una alegría verle siempre contenta y sobre todo verle cumplir 5 años. Antes de irse no se olviden pues cantarle su cumpleaños feliz. Y muchas felicidades, Abigail. Bien, dicho esto, me gustaría invitarles a poder abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Me gustaría compartir un pequeño pensamiento que habla acerca de la libertad, ¿verdad? La capacidad humana que tiene el pensamiento cuando hablamos de libertad es, bajo el pensamiento secular, es hacer las decisiones propias, actuar por sí mismo. Es una definición en la cual prevalecen sus actos, su forma de pensar bajo su punto de vista. Pero cuando nosotros como creyentes hablamos del tema de libertad, ¿cuál era el verdadero propósito de libertad? La libertad que vivimos es bajo la voluntad de Dios, no bajo las propias decisiones, no bajo nuestros propios actos, sino que el tema de la libertad es vivir la voluntad de Dios. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 1, habla Pablo acerca de la libertad. Dice en este versículo: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, sino que mantengamos el verdadero significado de la libertad». Y como dije antes, dentro del mundo secular el tema de la libertad es vivir bajo sus propias decisiones, no bajo la voluntad de Dios. Y nosotros como creyentes tenemos ese privilegio y oportunidad de saber el verdadero significado de la libertad. Y yo creo que es un objetivo también, no simplemente saberlo nosotros, sino poder transmitir a aquellas personas que tienen ese contexto mal aprendido, ¿verdad? O muchas veces personas en las que rehúsan obedecer o se niegan a obedecer al Señor, ¿verdad? De cuál fue el verdadero significado de la libertad, hacer la voluntad de Dios. Aquellas personas que no han tenido oportunidad todavía de saber el verdadero significado de libertad, pues que podamos también nosotros como creyentes poder transmitir a aquellas personas. Dicho este pensamiento, me gustaría que podamos reflexionar, ¿verdad? Y que
cuando nos acerquemos a aquellas personas y tengamos oportunidad, pues compartamos todo esto, ¿verdad? Y que también puedan disfrutar de la verdadera libertad. Bien, dicho esto, me gustaría invitarles ahora a pasar al tiempo de la alabanza. Los hermanos de este ministerio, si nos pueden acompañar, y también al resto de la congregación invito a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor. Esta canción, si estás cansado de la vida, es bastante antigua, pero sigue siendo vigente, porque el Señor vino a buscarnos y a darnos un sentido a nuestra vida, ¿no? Si las piedras hablaran, hablarían de Jesús, y Jesús es el que nos puede sacar de esa ansiedad, de ese desengaño, de esos problemas que tenemos, de esas cosas que nos consumen, ¿no? Y bueno, creo que se sabe si estás cansado de la vida. A los que la sepan, que nos ayuden. Sueños que no son
Para terminar vamos a cantar el himno Grata certeza soy de Jesús. Jesús por su salvación, aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción, siempre sumiso a su voluntad. Gloria celeste se empiezo a gustar. Cuanto más cerca sigo al Señor, más goza mi alma su amplio perdón. Esta es mi historia, es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación, aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción, siempre confiando encuentro en Jesús, paz, alegría, descanso.
descanso y salud. Del cielo mi alma llega a gozar, mientras a Cristo logra mirar. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Bendita historia, bella canción. Hermanas, vamos a pasar los niños hasta 10 años a su club. Y tenemos en esta mañana nuestro hermano José que estará con ellos, niños hasta 10 años. Y los demás vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a buscar Primera de Juan capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra del Señor así: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha venido al Hijo, el Salvador del mundo. Hasta aquí la lectura. En esta mañana tiene la exposición nuestro hermano Carlos. Buenos días. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, creo que estáis viendo una foto. Vale, son dos fotos. Vale, antes de pasar al texto de esta mañana, quiero explicaros el porqué de esta foto. Como sabéis, y si no lo sabéis os lo recuerdo, este fin de semana, desde el día 27 hasta hoy, es la asamblea de la FIEIDE y el congreso de la FIEIDE, ¿vale? Se ha estado anunciando y yo estuve en la asamblea, que tiene que ver con temas burocráticos. Os aconsejo esa reunión a cualquiera, son 2 reuniones de 6 horas. Así que os la recomiendo, de verdad. Y luego venía el Congreso, ¿vale? Y en el Congreso había una parte que era la dedicada a la entrega de diplomas de la Escuela Evangélica de Teología. Y aquí tenemos 2 fotos en la que son de la entrega, y en la que vemos, por un lado, ahí está Juansa, que le veis, ahí está Juansa. Como sabéis, Juansa está en Molins de Rey, ¿le veis? Vale. Está en Molins de Rey, ¿vale? Pero, ha estado aquí toda su vida, hasta hace bien poquito. Y recibió su diploma de estudios de la Escuela Evangélica de Teología. Y Galo está aquí también, que también ha recibido su diploma de la Escuela Evangélica de Teología. Así que, son niveles diferentes, evidentemente. Juansa está preparándose para ser pastor allí en Molins, de momento. Y Galo está estudiando asignaturas dentro de la Escuela Evangélica de Teología. Entonces son 2 formaciones diferentes, pero que tienen que ver con el servicio al Señor. Así que hemos querido que sepáis que tenemos hermanos que están estudiando en la Escuela Evangélica de Teología y que son de nuestra iglesia. Bien, ya puedes poner... Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a entrar en materia. Hace unos años, unos cuantos, creo que Nahara todavía no había nacido, así que imaginaros cuántos años hace.
ahora tiene 14 para 15, pues eso. Hubo una... ¿Cómo es esta película? Una cadena de desdichados acontecimientos en mi vida, no para mí, ¿no?, sino por otros, justo en la época de vacaciones. Recuerdo la primera vez que ocurrió eso, estábamos en Nazaré, en Portugal, en la playa, pues allí tranquilamente, Loli, estaba también, estaba mi madre y estábamos allí tranquilamente y había había olas, ¿vale? No eran muy grandes, pero eran fuertes. Y había unos niños que estaban jugando a la tontería de tiraban un pañuelo a las olas se las llevaban, se llevaban el pañuelo y ellos corrían detrás del pañuelo a ver quién lo cogía antes. Y yo estaba diciendo, ya verás. ¿Qué ocurrió? Que en una de estas, uno de ellos entró en el agua y una ola se lo tragó. Los padres estaban allí, tranquilamente sentados, viendo toda la escena. Yo salí corriendo a coger al niño, tuve que cogerle y una vez que le cogí, pues era incapaz de salir del agua. Y había allí más gente y tuvieron que hacer una cadena para sacarme a mí del agua, además del niño. Y allí, menos mal que estabas tú aquí, que porque nadie se ha enterado, que no sé qué. Digo, bueno, ya está hecho. Vale, pues fue una anécdota y mi mujer dice, te vas a convertir en el vigilante de la playa, como sigas así. Porque al año siguiente nos fuimos otra vez a la playa y estábamos pegándonos un bañito, no en Nazaret, sino en otro sitio, y hubo una chica que desde un yate que había allí, o un barco que había allí, se tiró al mar, no sabía nadar, nadie se enteró, y Carlos, que estaba allí, tuvo que hacer de vigilante de la playa otra vez. Y tuvo que ir allí, yo que poco sé nadar, pero allí tuve que ir a ayudarla. En esto que menos mal que al final, pues desde el barco nos vieron y salieron y demás. ¿Por qué digo todo esto? Porque en cierta medida me convertí en salvavidas. Y entonces me pusieron el mote de Pamela Anderson. ¿Vale? Mi mujer y los demás, es que cada vez que vas a un sitio entonces ya tenían miedo de ir conmigo a la playa, porque dicen, vamos a ir a la playa y va a ocurrir algo. Vale, bueno, ¿por qué digo todo esto? Muy fácil. ¿Qué es un salvavidas? ¿Cuántos habéis volado? En avión, sí. Moviendo los brazos, complicado. Yo creo que casi todos hemos volado, ¿vale? Porque todos los que venís de Ecuador, de Colombia, de por allí, todos habéis volado. Y en el avión os enseñan el salvavidas, ¿vale? Y os enseñan para qué sirve el salvavidas, ¿verdad? Vale, ahora, ¿qué es un salvavidas? Algo que te salva la vida, evidentemente. Pero, ¿cómo funciona un salvavidas? Sabiéndolo usar. Sabiéndolo usar. ¿Qué tienes que hacer para saber usarlo? ¿Cómo? Agarrarte. ¿Por qué? ¿Tú tienes que hacer algo más aparte de agarrarte? ¿Sabéis que el salvavidas no ayuda a salvarnos? ¿Sabéis que el salvavidas no es un instrumento puesto a nuestra disposición para que nos ayude en un momento difícil? ¿Sabéis que el salvavidas sirve para hacer algo que nosotros somos incapaces de hacer? Y es flotar. Porque si tienes un accidente en avión y caes al agua, lo que menos estás pensando es estoy consciente para utilizar el salvavidas. ¿Vale? Te dicen, sí, tienes que tirar de la anilla. Tú lo primero que haces es tirar de la anilla y ya está, se acabó. El resto lo hace el salvavidas, tú no haces nada más. Lo único que tienes que es ponértelo, tirar de la anilla y el resto lo hace el salvavidas. Flota por ti. Da señales por ti, porque incluso ya algunos llevan una baliza aquí que en cuanto que tiras de la anilla se enciende la baliza. No te ayuda a salvarte, sino que te salva. Hace lo que tú no puedes hacer.
Porque en el mar, por mucho que tú empieces a mover los brazos, el problema que tienes es que te cansarás y te hundirás. Sin embargo, el salvavidas está para hacer aquello que tú no puedes hacer. ¿Por qué digo todo esto? Muy fácil. Aquí vemos, 1 de Juan 4:14 nos dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todos me podéis decir, oye, pero estos versículos ya se predicaron la semana pasada. Sí, es verdad, se predicaron. Pero yo hoy vengo a hablar de superhéroes. Así que, ¿qué es un héroe? Ahí se ve pequeñito. Bueno, da igual. ¿Qué es un héroe? ¿Cualquiera puede ser héroe? Sí. ¿Cómo que no? Depende. Vale. Pero podemos ser héroes, ¿por qué? Porque al final un héroe, fijaros lo que dice el diccionario, es una persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. Eso es un héroe. O también se nos dice que es una persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes. Padres y madres, ¿sabéis que sois héroes para vuestros hijos? Sois héroes para vuestros hijos, aunque no os lo digan. ¿Por qué? Porque sois una persona ilustre y famosa para ellos, y porque hacéis hazañas grandes, o tenéis virtudes grandes para ellos. Entonces cualquiera puede ser un héroe. Seguimos, dice que en un poema o relato, personaje destacado que actúa de una manera valerosa y arriesgada. En un momento dado podemos actuar de una forma valerosa y arriesgada, ¿vale? Que es el protagonista de una obra de ficción. Vale, eso ya no nos toca porque no somos muchos protagonistas de obras de ficción. Persona a la que alguien convierte en objeto de su especial admiración. Y en la mitología antigua, hombre nacido de un dios o una diosa y de un ser humano, por lo cual era considerado más que hombre y menos que Dios. Hércules, Aquiles, etc., etc. Eso es un héroe. ¿Y un superhéroe qué es? El que supera al héroe. El superhéroe. Pues el superhéroe es un personaje de ficción que tiene poderes extraordinarios. ¿Vale? Ninguno podemos ser superhéroe, lo siento mucho. Porque ninguno tenemos superpoderes. Poderes extraordinarios. Aunque nuestros hijos digan, sí, mi padre sí, o mi madre sí. Para ellos sí, que bien, qué alegría. Pero no somos superhéroes. Dice que un superhéroe es un personaje de ficción cuyas características superan a las del héroe clásico, generalmente con poderes sobrehumanos, aunque no necesariamente y entroncado con la ciencia ficción. Generados a finales del año 36 en la industria del cómic book estadounidense, que contribuyeron a levantar esa idea. Han gozado de multitud de adaptaciones a otros medios, especialmente en el cine. Eso es un superhéroe, ¿vale? Ahora, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Puede ser... Perdón. Eso. Iron Man. Puede ser Thor. Spider-Man. El mío es Iron Man, ¿vale? No, hay más, espérate, hay más, pero no está Capitán América. Batman, Superman, Hulk. Hace un par de días estuvimos en un concierto, mi mujer y mis hijas, un concierto que recomiendo. En junio es el último de esta gira, FSO, Philharmonic Symphony Orchestral, la gira Krypton, y era todo bandas sonoras de héroes y superhéroes. Bueno, pues imaginaros cuando me dicen, ahora vamos a interpretar la banda sonora de Iron Man 3. O ahora vamos a interpretar la banda sonora de Avengers.
pues disfruté como un niño. Y lo más curioso es que cada vez que escuchaba una de las bandas sonoras se venían a mi mente un montón de imágenes de las películas que se representaban. Allí estaba Batman, estaba El Hombre de Acero, estaba El Último Mohicano, Braveheart, Lawrence de Arabia, Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones, un montón, Conan el Bárbaro, un montón, ¿vale? Pero te vienen a la mente un montón de imágenes de eso, ¿no? Si has visto las películas. Entonces yo sigo diciendo, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Me falta una diapositiva. No, aquí. Tenía que estar también la Viuda Negra, Wonder Woman, Capitana Marvel. No sé cuál es tu superhéroe favorito, ¿vale? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando vemos las películas de superhéroes, se nos presenta al superhéroe como un tipo de salvador del mundo, ¿vale? Pero hay una diferencia muy grande entre ser superhéroe y salvador. Ahora mi pregunta es, ¿qué es un salvador? Vale, esa es la respuesta espiritual. Pero ¿qué es un salvador? ¿Cuál es la idea que tenéis de una persona, de un salvador? ¿Es la idea de los superhéroes? De decir, oye, pues un salvador es aquella persona que salva, que rescata, que libera a las personas de momentos difíciles, de momentos complicados. Pues bueno, un salvador es lo siguiente. Significa el que salva y deriva del nombre latino salvator del verbo salvare. Es la traducción del griego soter, ¿vale? Que significa salvador. En hebreo es leixua, mi hebreo no es bueno. Dios salva o Dios es salvación. Los primeros cristianos asumieron el nombre Salvatore como traducción de Jesús, ya que inicialmente se consideraba irreverente usar el nombre de Jesús como antropónimo. Claro, Salvador es el que salva, pero ¿qué es salvar? Todos sabemos lo que es rescatar, ¿no? ¿Qué es salvar? Eso es lo que dice. Salvar es librar a una persona o una cosa de un peligro, de una amenaza o solucionar un problema grave o una situación difícil o comprometida. Evitar o superar un obstáculo, un contratiempo o un peligro. Eso es lo que nos dice el diccionario, ¿vale? Pero salvador es mucho más de lo que podemos leer en el diccionario. Es mucho más que cada uno. Algo hay por ahí que no me deja aquí. Que cada uno de estos superhéroes y superheroínas. Cuando nos acercamos a la epístola de Juan, cuando nos acercamos de nuevo, porque estamos con esa epístola, y de nuevo lo que vemos es que Juan sigue haciendo afirmaciones con respecto a Jesús. Hasta ahora hemos visto cómo nos dice que es el Hijo de María y de José. ¿El Hijo de quién? De Dios. Es el Hijo de Dios, ¿vale? Que Él es nuestro abogado. El Salvador iremos después, ¿vale? Que es nuestro abogado. Que es quien murió, ¿dónde? En la cruz. Que se hizo carne dejando de ser Dios. No, menos mal. Que se hizo carne sin dejar de ser Dios. Que fue Dios sin dejar de ser hombre. Que su sangre es la que nos redime y tantas afirmaciones que hemos visto sobre él y que se nos han dicho en cada una de las predicaciones. Y aquí vemos una más. Una que es, y lo digo muy en serio, de vital importancia saber qué significa. Saber qué connotaciones tiene. Saber cuál es la idea real que Juan nos quiere decir. ¿Cuál es su función y por qué para Juan es tan importante? ¿Sabéis que la palabra Salvador la utiliza solo una vez en sus escritos? Solo una vez.
pero le da una importancia tremenda. Tenemos que ser capaces de entender esta afirmación. Tenemos que ser capaces no solo de entenderla, sino también estar convencidos de ella. Saber que esta afirmación que nos está dando Juan es verdad, 100%, es certeza. Si no es así, tenemos un problema, porque entonces estamos caminando sobre un castillo de naipes. ¿Y qué pasa con un castillo de naipes? Se derrumba. ¿Por qué? Porque no tiene cómo sostenerse. Nuestra fe se basa ¿en qué? En la confianza, ¿verdad? En la certeza. ¿Qué nos dice Hebreos sobre la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confianza y certeza. Esa es nuestra fe. La palabra Salvador, como hemos dicho, viene de la palabra soter, que significa libertador. Alguien que salva, alguien que libera, alguien que preserva, que salva del peligro de destrucción y conduce a un estado de prosperidad y felicidad. Los dioses griegos se les llamaba soter, a todos esos dioses griegos, a esos héroes. Y en el Nuevo Testamento la palabra se usa respecto a Dios como Salvador. Fijaros, Lucas 1:47. No quiero que perdamos Juan. Lucas 1:47. Alguien, por favor, que quiera leerlo. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Dios, mi Salvador. Con respecto a Dios. Seguimos, 1 de Timoteo 1:1. Alguien también que lo lea. Apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. De Dios nuestro Salvador. De Dios nuestro Salvador. Se usa con respecto a Dios como Salvador. Con respecto a Jesús como el Mesías de los hombres, el que salva a su pueblo y les da vida eterna. Lucas capítulo 2, versículo 11, nos dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Juan 4:42 también nos dice sobre Jesús. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Cuando antes decía que Juan utiliza una sola vez en sus escritos la palabra Salvador, me refería a las cartas, ¿vale? No lo he dicho bien. En las cartas solamente lo utiliza una vez. Pero bueno, respecto a Jesús, como decía, la utiliza como el Mesías de los hombres, el que salva a su pueblo y les da vida eterna. La declaración de Juan y su testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios es una doctrina fundamental para nosotros. Y es una doctrina fundamental para Juan. No solo de la persona de Jesús, sino también de su obra en la cruz, de su obra redentora en la cruz. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. No podemos dudar. No podemos decir, no estoy muy seguro de esto. Tenemos que tenerlo claro para comprender la obra salvífica de Cristo. Ahora, ¿qué significa, por tanto, Salvador? Hemos visto lo que nos dice el diccionario, ¿verdad? Pero ¿cuál es su sentido bíblico? ¿Qué connotaciones tiene para nosotros estas palabras sobre Jesús? Tenemos que entender bien la doctrina de Jesús, utilizar bien las palabras para entender teología. No estoy pidiendo, ni se está pidiendo que seamos teólogos aquí profundos, pero sí que tengamos unas nociones mínimas de teología y hay que entender ciertas palabras en condiciones. Muchos tienen un concepto épico de la palabra Salvador. O sea, que el héroe, como hemos visto, ¿no?, que viene aquí para salvar al mundo. ¿Os habéis fijado
cómo se presentan muchas veces a los superhéroes? ¿De dónde vienen casi todos o de dónde bajan? ¿No vuelan casi todos? Y para poder acercarse a salvar al mundo, ¿qué tienen que hacer? Descender del cielo. Yo muchas veces he dicho, jolín, esto es, aunque digan que no, pero es una referencia muy clara muchas veces a Cristo como Salvador. Sobre todo en algunas imágenes cuando ponen a Superman que baja ahí con la pierna así medio doblada y baja con los brazos extendidos, o incluso Iron Man o Batman o cualquier otro, que los veis cómo bajan o cómo están con esos brazos extendidos como diciendo, yo soy el Salvador del mundo. Clara referencia muchas veces a Cristo. Mala referencia, ¿vale? No estoy diciendo que sea buena. Mala referencia porque un Salvador, o el Salvador no tiene nada que ver con eso. ¿Sabéis por qué? No sé cuántos habéis visto Endgame. ¿Hay alguien que no lo haya visto? ¿No lo has visto? Pues no sé si decirlo. Pero hay unas escenas finales en las que, no voy a decir mucho más, en las que hay un superhéroe que se sacrifica por todos los demás. Pero no he dicho quién es. Pues si lo sabes, se lo han dicho. Bueno, pues en las escenas finales, Iron Man se sacrifica por el mundo. En el momento en que Thanos coge el guantelete y se lo pone y dice eso de yo soy inevitable, y de repente el guante desaparece, intenta chasquear los dedos pero no le sale, y entonces Iron Man, jadeando, con el guantelete puesto, jadeando, dice y yo soy Iron Man. Y entonces chasquea y todos los extraterrestres, todo lo que venía a destruir el planeta, desaparece, convirtiendo a Iron Man en el salvador del mundo. Pero hay una diferencia muy grande. Iron Man murió, no resucitó. Se sacrificó, sí, pero no resucitó. ¿Vino a cumplir una misión? Sí, pero no de parte de Dios. La diferencia tan grande que hay entre esa idea que tenemos muchas veces épica, romántica, incluso a veces triste, de lo que es un Salvador, no tiene nada que ver con lo que realmente es Jesús. Y nada que ver con lo que realmente es la salvación. Muchos teníamos y tendrán un concepto erróneo de esta palabra y de su significado. Idealizan esta palabra y su significado, y ¿qué hacen? Imponen sus propias ideas, dando a entender aquello que realmente no es, pensando que la salvación o el Salvador, que es Jesús, es como uno de estos superhéroes que hemos visto. Salvador no es solamente alguien que nos ayuda, no, porque Dios, y esto, entender lo que quiero decir, Dios no envió a su Hijo a ayudar al mundo. La palabra no nos dice nada de eso. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Bien, perfecto. ¿Y el 17? Si no a dar su vida a salvar al mundo. No vino a ayudar al mundo. No vino a ayudarnos. Vino a salvarnos. Jesús dijo, yo he venido a salvar aquello que estaba perdido. En ningún momento dice, he venido a ayudaros. Vino a salvar. Para eso había venido. Para eso había venido realmente. Si querían ayudarnos, Dios ya envió a quien nos ayudaba. Dios ya envió ángeles a ayudar, a profetas, a ayudar a su pueblo. ¿Recordáis el paisaje de Lot, por ejemplo, cuando vienen aquellos ángeles? ¿A qué? A ayudarle a huir de la ciudad, ¿verdad? A decirle, oye, sal corriendo porque
aquí va a pasar algo. Dios envía a sus ángeles a ayudar, es verdad, pero solo envía a uno a salvar al mundo. No a ayudar al mundo, a salvar al mundo. Otros piensan que es alguien que nos dice qué debemos hacer, que nos enseña a salvarnos. Eso tampoco es salvar. Eso tampoco es salvar. Eso es ayudar, pero no es salvar. Un salvavidas, hemos visto antes cuál es su función. ¿Es ayudarnos? ¿Y si es ayudarnos a qué? No. Es hacer lo que nosotros no podemos hacer, que es mantenernos a flote, que es enviar una señal luminosa para que vean dónde estamos. Nosotros no podemos hacerlo allí metidos en el agua, sin embargo, el salvavidas sí. Que Cristo sea el Salvador del mundo va mucho, mucho, mucho más allá de estas definiciones, de estas tristes definiciones que nada tienen que ver con lo que realmente significa salvar al mundo. Mateo capítulo 1, versículo 21. No hace falta que lo busquéis. Se nos dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 18, 11 nos dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. No ayudar, para salvar. ¿Cuál es entonces el significado de todo esto? Todo lo que tenemos en la palabra en la palabra de Dios es para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, para nuestra fortaleza espiritual. ¿Sí? Esto es sí, esto es no. ¿Sí? ¿Verdad? Bien. Eso es verdad. Pero también lo que tenemos en la palabra es para nuestra salvación. ¿Sí o no? Sí, no. Sí. Pero hay matices, ¿vale? Ahora lo veremos. Bien. Pero la idea que muchos tienen, esa idea idílica, romántica de Cristo como Salvador, nada tiene que ver con lo que la palabra nos dice. Nada tiene que ver con lo que Dios hizo enviando a su Hijo para salvar al mundo. Ni siquiera sus enseñanzas, fijaros, y entender lo que quiero decir, ni siquiera sus enseñanzas sirven para salvarnos. Ni el ejemplo sirven para salvarnos. Alguno podrá decir, Carlos, cuidado con lo que estás diciendo. Sé lo que estoy diciendo. Y ahora os explicaré por qué. Me vais a entender pronto y muy bien. Si seguimos por ese camino de la idea esa idílica y romántica, al final lo que veremos es que soy yo mismo el que se salva. ¿Por qué? Porque si sigo las enseñanzas de Jesús, me salvo. Si sigo al pie de la letra la ley de Dios, me salvo. Si sigo su ejemplo, me salvo. No necesito a Cristo. Simplemente necesito lo que me dice. Simplemente necesito la ley de Dios. Simplemente necesito seguir su ejemplo. Entonces, ¿yo tengo que hacer para poder salvarme? Cuando la palabra de Dios me dice que soy un inútil en el tema de mi salvación, porque no puedo hacer nada para salvarme. Por mucho que cumpla la ley, por mucho que siga sus mandamientos, por mucho que siga sus enseñanzas, por mucho que siga su ejemplo, no puedo salvarme, porque son mis obras las que supuestamente me van a salvar, y eso es imposible. Por eso decía que las enseñanzas no sirven para salvarnos. Solo Cristo puede salvarnos. Y no por medio de sermones, sino por medio de su obra en la cruz. Ese es el Salvador del mundo, haciendo aquello que había venido a hacer, cumpliendo su misión, para salvarnos, Él, no nosotros. Hemos dicho que todo esto sirve para nuestro crecimiento, pero al seguir las indicaciones de Jesús yo no soy salvo. Y Jesús poco entonces tiene que ver con mi salvación, ya que soy yo el que hace y deshace todas estas cosas para poder
salvarme. Entonces Jesús no pinta nada. No le necesito. Porque yo puedo hacer todo aquello que es necesario para salvarme. De hecho, hay incluso los propios discípulos piensan esto. Fijaros, Mateo capítulo 19 y versículos del 16 al 25. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Fijaros, ya pensando, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué obras tengo que hacer para heredar la vida eterna, para tener vida eterna? Claro, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Si tenemos que escuchar, si tenemos que hacer todos los mandamientos, si tenemos que cumplir todo, si tenemos que deshacernos de todas nuestras posesiones, si tenemos que hacer, ¿quién pues entonces podrá ser salvo? O sea, ¿no sirve cumplir todo eso que ha dicho este hombre? ¿Hay algo más? ¿Quién puede entonces ser salvo? A través de la obra de Cristo. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Él fue ese sacrificio perfecto, único, sin mancha, agradable a Dios, recordando los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento. Sabéis que aquel que cometía pecado, pues para poder cubrir el pecado que hacía, sacrificar un animal, un cordero, un ternero, una paloma. ¿Pero cómo tenía que ser el animal? Sin mancha ninguna. Lo estamos viendo en los estudios de los martes, ¿verdad? Sin mancha ninguna. Puro. No podía tener una oreja rota, o que le faltara un trocito, una pata rota, nada. Tenía que ser perfecto, puro. Y ese fue Jesús. Porque si nosotros intentáramos hacer nuestro sacrificio, nos veríamos ante Dios y ante el altar de sacrificio impuros del todo. Una pata rota, una mano quebrada, una oreja mordida. No estoy hablando de físico, ¿vale? Entender lo que quiero decir con físico, pero todo eso llevarlo a la parte espiritual. Nada podríamos hacer. No somos merecedores de ponernos delante de Dios. Si creemos que esto es salvar, si creemos que haciendo las cosas podemos salvarnos, si creemos que Cristo es el Salvador en estos términos que nos ayuda, que nos anima, que nos exhorta, entonces Jesús no es ningún Salvador. Puede ser un héroe, puede ser un superhéroe, pero no un Salvador. Porque el Salvador hace lo que otro no puede hacer. Si tú salvas la vida a una persona, sabéis todos lo que la maniobra de Heimlich, creo que se llama, tenemos una enfermera, vale, ¿de? Heimlich, eso, bueno. ¿Es fácil que una persona se lo haga a sí mismo? Se lo puede hacer, pero ayuda a un objeto, vale. Pero si tiene a alguien cerca, eso es lo mejor, ¿verdad? Entonces nos salvamos en ese momento por la obra de otra persona. Nosotros no hemos hecho nada. Simplemente decir, pero no hemos hecho nada. Es la otra persona quien lo hace. Jesús hizo esto. No hemos sido nosotros. Y si creemos que Jesús es ese Salvador que decíamos antes, estamos equivocados. La ley de Dios fue dada
para que fuéramos perfectos. ¿Sí? La ley de Dios fue dada para mostrar al pueblo de Israel su fracaso, su impotencia, su necesidad de Dios absoluta, su insuficiencia como válidos hacedores de cualquier obra para recibir el perdón de Dios. Qué malo es Dios, ¿no? No. Dios lo único que hizo fue: ¿queréis ser mi pueblo? Perfecto. Yo quiero que seáis mi pueblo. Quiero que seáis perfectos. Pero lo que quiero es que veáis cuál es la dependencia que tenéis de mí como vuestro Salvador. Por lo tanto, os doy estas leyes para demostraros vuestro fracaso como salvadores vuestros propios, que me necesitáis a mí para salvaros, y que un día enviaré al sacrificio perfecto para salvaros. Obra mía, no vuestra. Obra de mi Hijo, no vuestra. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. El mundo ha intentado salvarse infinidad de veces. El mundo lo ha intentado llevar la ley a rajatabla, ha intentado cumplir aquello que Dios le ha dado, pero hemos fracasado estrepitosamente. Todos sabemos cuáles son esos mandamientos. Si hacemos un examen de conciencia exhaustivo, y no muy exhaustivo muchas veces, solamente en lo que llevamos de día, ¿en cuántos mandamientos hemos fallado? ¿En cuántos? En unos pocos. ¿Es verdad que no habrá matado a nadie? No voy a decir, evidentemente, vale. Es verdad que a lo mejor no habrá robado a nadie, vale. Pero a lo mejor has dicho una mentira, sin querer. A lo mejor has deseado el bien de otra persona, sin querer, pero es pecado. A lo mejor no has honrado a tu padre y a tu madre en esta mañana y le has contestado mal. Yo estoy hablando a vosotros, jóvenes, y algunos no tan jóvenes, No hemos podido cumplir la ley. Somos incapaces. Y Dios nos dio esa ley para demostrarnos que hemos fracasado. Todos hemos fracasado. Dice la palabra que no hay bueno ni aún uno, que todos se desviaron a una, que buscaron su propio camino, que hicieron lo que ellos querían. ¿Y qué nos dice Pablo en Romanos? Por lo tanto, Dios los entregó. ¿Queréis hacer esto? Adelante, hacedlo. Pero vais a sufrir las consecuencias. Ese es nuestro fracaso como ser humano. Es nuestro fracaso como persona individual. El no alcanzar a poder salvarnos nosotros mismos cumpliendo la ley de Dios. Somos inútiles en ese aspecto. Y es por eso que Jesús tiene que venir al mundo. Jesús es el Salvador del mundo, no por lo que dijo, no por lo que enseñó, no por su ejemplo, sino por lo que hizo en la cruz. Porque ocupó nuestro lugar, por medio de su obra, haciendo aquello que nosotros éramos incapaces de hacer. Vino a cumplir una misión dada por su Padre, la de salvarnos haciendo aquellos que nosotros no podíamos hacer. En Marcos 18:11, en Mateo 18:11, se nos dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Yo he venido a salvar aquello que se ha perdido. Juan 5:34 nos dice, Juan 5:34 nos dice también sobre la salvación que Jesús da. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado a salvar al mundo. No a ayudar, a salvar al mundo. Dios envió a su Hijo, el Salvador
del mundo. Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, por medio de él, por él y por su obra. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque la salvación de Cristo no se queda solamente en la muerte en la cruz, sino que va mucho más allá. Jesús resucitó al tercer día y subió al cielo, a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo allí? Sino continuando con esa obra salvífica que inició en la cruz, intercediendo por nosotros. ¿Qué nos dice Juan? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios. Está intercediendo por nosotros. Nosotros no hemos tenido nada que ver en esta obra. Nosotros no somos parte de esta obra. No tenemos nada que ver con esta obra. No hemos ayudado en nada. Al revés. Estábamos allí. Físicamente no. Pero nuestros pecados estaban allí diciendo: crucifícale, crucifícale. Dios cargó en él nuestros pecados. A eso vino, a salvar el mundo por medio de su obra, por medio de lo que hizo en la cruz. Como he dicho en sus enseñanzas, no son las que salvan. Hemos pecado contra Dios y Dios cargó en él todos nuestros pecados. Y él los llevó a la cruz y los clavó allí. Y dijo: consumado es. La misión a la que me habías mandado aquí está hecha. El sacrificio que me dijiste que hiciera está hecho. Ya lo he hecho por todos estos que están aquí, por todos los que han pasado y por todos los que vendrán. Y ahora voy a continuar con esa obra, pero la voy a continuar a la diestra de mi Padre, intercediendo por vosotros, siendo vuestro abogado, siguiendo con esa obra salvífica. Tenemos a Cristo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 14, se nos dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Eso es el Salvador del mundo. Eso es un Salvador. Aquel que hace lo que nosotros no podemos hacer. Aquel que cumple su obra, que cumple su misión sin ayuda de nadie y que viene a hacerla para salvarnos. Cristo es mi Salvador. Por Él, por lo que hizo, somos salvos. Amén. Señor y Padre, en esta mañana queremos darte muchas gracias. Gracias porque no somos merecedores de esa salvación. No somos merecedores ni siquiera de tu amor. Pero te damos las gracias porque tú decidiste amarnos. Tú decidiste enviar a tu Hijo para salvarnos, para que hiciera aquello que no podíamos hacer, para que fuera capaz de dar testimonio que su obra, su muerte en la cruz, es lo que nos da salvación. Y que nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar esa salvación, es agarrarnos a ella como nos agarramos o como se agarran a los salvavidas, disfrutar de ella sin tener que hacer nada para ser salvos. Te damos las gracias porque tu palabra es muy clara. Tu palabra nos enseña bien claramente
quién es Jesús, cómo es Jesús y lo que hizo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Y Padre, queremos darte las gracias por ese inmenso honor que nos has dado de poder ser partícipes de esa gracia, de esa misericordia tuya, y simplemente tener que recibirla, tener que decir sí, acepto a Cristo como mi Salvador, como mi Redentor, como aquel que hizo todo lo que yo tenía que hacer y que era incapaz. Señor, te pedimos en esta mañana que nos ayudes a poder entender claramente que es verdad que nos ayudas, es verdad que nos animas, que nos fortaleces, que tu palabra es eficaz, que es viva, que es para nuestro crecimiento, pero que solo Cristo puede salvarnos, que no hay otra manera y que no hay otro en el que haya salvación. Y queremos pedirte que nos ayudes también a poder ser testigos, testimonio de todo esto, que podamos testificar a otros, que podamos ser esas herramientas útiles en tus manos para que otros puedan también entender esa salvación que ofreces por medio de tu Hijo. Ayúdanos a ser luz, a ser sal en este pueblo, en esta sociedad tan llena de oscuridad, tan insulsa, tan egoísta, tan centrada en sí mismo, pensando que todo lo que hacen es para su bien y para su salvación. Ayúdanos a poder atestiguar y a poder predicar sin ningún miedo a otros de lo que tú has hecho en nuestra vida. Y Señor, en esta mañana también queremos pedirte tu dirección, tu bendición en el retiro que esta tarde empezamos, para que también sea para tu gloria y para tu honra, para nuestra edificación, para nuestra fortaleza. Dirige tú todo el tiempo de que estemos allí y que sea un tiempo de bendición, Padre. Y Padre, también bendícenos en esta semana que comenzamos. Y te pedimos que nos despidas de este lugar con tu paz y con tu bendición. Te lo pedimos todo y te lo ponemos todo delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.